Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui pela The Wine School Brasil, esperando o pessoal que está online entrar. Então, hoje teremos uma conversa super interessante hoje sobre essas castas um pouco diferentes que temos na Argentina. Não é só Malbec, como a gente anunciou. Aproveitando para falar para vocês sobre os nossos cursos online. A turma de nível 1 já, a primeira turma, a primeira edição encerrou e já está rolando. A turma de nível 1, a segunda edição, foi aberta agora as inscrições, tem algumas vagas. Corre lá pro Insta, link na bio, que nem o pessoal gosta de falar, e se inscreve lá nos nossos cursos online, que estão sendo bem bacanas. Esses cursos online têm a opção de ser só a parte teórica, como a parte também de degustação, são enviadas as garrafas. Fala, Zé, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas castas diferentes aqui, bicho. Tem um vinho bem maluco aqui. Vamos ver se o pessoal já conhece, já ouviu falar. Opa, tem bastante gente aqui. Ô, Daniel, tudo bem? Daqui a pouco aí o Hector vai pedir para entrar. Não sei quem que já ouviu falar de Doriguti, quem já degustou Doriguti. Tem um vinho 94 pontos aqui do Tim Atkin, bem bacana. Eu acho que tem um amigo da UOFA aí, o Deco, que deve gostar muito desse vinho, porque é da uva que ele adora. Eu não vou dizer qual é, mas deixa eu ver quem é que já está por aqui. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. O Hector já vai entrar e nós vamos bater um papo aí. Opa, vai ser forte. Vai ser bem forte hoje o negócio aqui. Temos alguns vinhos para provar. E eu acho que não me lembro de ter provado vinhos tão bacanas assim. Tão recentemente da Argentina. Isso é legal porque eu gostaria de saber quem conhece o Doriguti, né? Pode falar assim, ó, conheço, não conheço, quero saber. Acho que a maioria não conhece, né? Então, para quem está entrando agora, meu nome é Felipe, eu sou professor da The Wine School Brasil. Link na bio lá, pessoal, cursos online já disponíveis. Nível 1, a primeira edição acabou. E a segunda edição do nível 1 foi lançada agora, tem algumas vagas. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre o mundo do vinho, entrar nesse mundo tão bacana aqui que a gente faz parte, tenta fazer, né? Olá, Sumaia, tudo bem? O Hector já entrou aqui, já vou autorizar ele entrar aqui para bater esse papo. O pessoal, enquanto isso, o pessoal está entrando. Olá! Hola Felipe, ¿cómo estás? Gusto en hablar contigo. Muchas gracias por estar acá, Héctor, por su tiempo, su disposición, por todo, por su trabajo. Estaba hablando aquí preguntando para las personas quem conhecem Doriguti, algumas conhecem, outros estão acá para conhecer. Então, antes de mais nada, gostaria de me apresentar, pessoal. Eu sou o Felipe, sou professor da The Wine School Brasil. Essa é mais uma live pela escola The Wine School Brasil, que faz parte do grupo VSX, que promove os cursos da W7 no Brasil. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu não o conheço pessoalmente, eu estou fazendo ao vivo uma promessa da minha próxima viagem para Mendoza. Eu vou bater lá na porta da Doriguti e vou falar, quero conhecer ao vivo quem que faz esses vinhos tão gostosos aqui que eu consegui provar e conseguir conhecer através da importadora Domínio Cassis, do meu amigo Martin, que traz esses vinhos. Não traz toda a linha, vamos brigar com ele para trazer mais coisa da Doriguti, porque só tem vinho pontuado, gente. Aí o Hector vai poder explicar para a gente. Você vai entrar no site lá da Doriguti, Winemakers, vocês vão ver que só tem vinho pontuado. Tudo vinho acima de 90 pontos. Impressionante o trabalho deles. Bem, buenas noches, Hector, por favor. Buenas noches Felipe, buenas noches a todos
los amigos de Brasil que nos están escuchando, de Wine School. Y en general también. Y bueno, yo me voy a presentar, soy... Está oscilando un poco o áudio. Asila, Agora, ahí, ¿cómo estamos? ¿Mejor ahí? não, está muito bajo, muito bajo. Acho que o Hector travou um pouquinho. Está, Ahí, ¿me escuchas mejor? está um pouco cerrado, um pouco abafado. ¿Y ahí cómo se escucha? Ah, ¿Acá? Ok. bueno, cerrou de novo. Voy a salir y vuelvo a entrar. Está oscilando, sim. Ok, Salgo del vivo y vuelvo a entrar, por favor. perfeito. Enquanto o Hector sai, eu vou mostrar para vocês aqui que tem um, que tem dois. Aqui não tem três mãos para mostrar. Gente, tem umas coisas bem bacanas aqui, viu? O Hector já pediu para entrar de novo. Vou entrar de novo com ele aqui. Vamos ver se o áudio do Hector fica melhor. Hola, Felipe. Hola, hola. Hola. Está bem? Vocês estão conseguindo ouvir o Hector? Eu estou achando que está um pouco muito baixo. Está um pouco abafado. Tem uma hora que fica... Eu escucho bem. ¿Escucho bien? ¿Tú me escuchas? Muito baixo. Muito baixo. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Melhor. Yeah. Sim. ¿Se escucha bien ahí? Está oscilando muito. Está bajo. ¿Está bajo? Sí. Hola, hola. 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 Tente sacar los... Ahora, tenta hablar. ¿Ahí me escuchas? ¿Sí? ¿Mejoró? Sí. Agora parou um pouquinho a transmissão. Pronto. Ahora? Hola, hola. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, mil disculpas. Estamos No, sin con problema. este tema de la tecnología que muchas veces en ciertos horarios, acá en Argentina, a esta hora, por lo general, Internet fluctúa Todos mucho. en vivo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Bom, por favor, Héctor. ¿Se escucha bien ahí ahora? Sí, sí, puedes presentarse. Ok, bueno, mi nombre es Héctor Duriguti. Yo soy uno de los dueños de Duriguti Family Winemakers. Soy uno de los winemakers también. Es un proyecto familiar donde los dueños somos dos hermanos, Pablo Duriguti y Héctor Duriguti. Este proyecto nació en el año 2002. Nosotros no venimos de una familia de tradición vitivinícola, somos la primera generación haciendo vinos, somos la primera generación en tener nuestra marca propia, Duriguti, ¿sí? Y empezamos en el año 2002 sin bodegas y sin viñedos. Comprábamos uva y elaborábamos. Y así fuimos creciendo año tras año. En el año 2002 solamente hicimos 3.000 garrafas. ¿Sí? Solo Y 3.000 hoy, garrafas. sí, hoy exactamente. Hoy estamos produciendo aproximadamente unas 70.000 cajas de 12. ¿Sí? Se exportan a 25 países.
entre los cuales está Brasil, y tenemos una línea de vinos que son 16 marcas con 60 etiquetas aproximadamente. Tenemos una pequeña bodega en España también, en Galicia, donde hacemos vinos blancos. Y bueno, nos hemos ocupado en todos estos años en hacer un desarrollo enológico, en hacer un desarrollo vitivinícola, utilizando siempre viñedos antiguos. Cuando hablo de viñedos antiguos de más de 100 años, que tienen un material genético prefiloxérico. Como tú sabes, en Argentina no hubo filoxera, entonces los Malbec son Malbec que tienen más de 100 años y son prefiloxéricos. Entonces, nosotros hemos trabajado siempre con vides muy, muy viejas y hoy estamos en una etapa de reconversión vitivinícola donde nosotros vivimos en Mendoza, vivimos en una región de Mendoza que se llama Luján de Cuyo, y dentro de Luján de Cuyo hay una microrregión que se llama Las Compuertas, que solamente hay cultivadas 350 hectáreas de viñedos, de las cuales 300 son Malbec y 50 hectáreas están entre Cap Franc, Cap Sauvignon, Petit Verdot, un poquito de Bonarda que nosotros tenemos, Cordisco, algo de uvas criollas. Entonces, hoy en día nuestro foco, nuestra mirada está puesta mucho en estas microregiones que tienen un valor importantísimo a nivel mundial, porque podemos decir que son los viñedos de Malbec más viejos del mundo. Cuando hablamos de Malbec es Argentina, ¿sí? Y en la Sí. región donde nosotros estamos es una de las regiones que se plantó por primera vez Malbec. ¿Por qué? Nosotros estamos al pie de la montaña, a 1100 metros sobre el nivel del mar. Y en esta región es muy importante el agua, ¿sí? Mendoza es una ciudad semidesértica, ¿sí? Que es importante en invierno, cuando hay mucha nieve en la montaña, que con esa La agua nieve en la, de hielo de Andes. exactamente, con ese es el agua que baja por los ríos, luego se canaliza y con eso se riegan los viñedos. Entonces, se llama Las Compuertas porque es la primera región vitivinícola donde hay una compuerta de agua, ¿sí? Para que el agua se derive del río a Ah, las ese es acequias y a la viña. el nombre de las compuertas. Exactamente, ese es el nombre. Y bueno, en las compuertas hay muchos pequeños productores que tienen 5 hectáreas, 10 hectáreas. Hay empresas muy importantes como Cheval de Sanz, como Altavista, ¿sí? Que son empresas que compraron pequeños viñeditos en esta zona. Y realmente yo digo que es una zona que es mágica porque es una zona muy pequeña, en el medio al pie de la montaña, a 20 minutos de la capital de Mendoza, y que tiene la oportunidad y la capacidad de tener viñedos muy, pero muy antiguos. Entonces, es un valor muy, muy importante como patrimonio histórico de la vitivinicultura argentina. Y también, lo más importante, los vinos que se hacen en esta región, ¿sí? Son vinos que tienen una característica muy, muy especial. ¿Por qué? Porque son todos vinos que provienen de suelos, de formaciones, ¿sí? De miles de años, y que Sí. son formaciones de arrastre, ¿sí? De cuando en la montaña sucede una lluvia, cuando hay una tormenta, ¿sí? Ese material de la montaña baja y se va depositando en la llanura. Entonces, dependiendo de lo fuerte que sea la tormenta, dependiendo de la cantidad de agua que llueva, ¿sí? Es el material que se arrastra. Entonces, en las compuertas hay una diversidad de suelos muy importantes. Los suelos no son homogéneos, son heterogéneos. Y al ser suelos heterogéneos, ¿sí? Es un concepto muy similar como pasa en algunas otras partes del mundo,
¿sí? Son vinos únicos porque ese clúster de suelos es único. Como Nosotros, Alsacia. exactamente, como Alsacia, exactamente. Tiene estas pequeñas regiones en el mundo que son particulares porque sus suelos son particulares. Y en las compuertas pasa mucho eso. Es una región donde nosotros en nuestro viñedo tenemos 5 tipos de suelos distintos. Tenemos suelos que son de arrastre de arena, de arrastre de arcilla, de limo, de calcario y de piedras. Entonces son vinos, los vinos nuestros tienen una combinación muy, muy particular. Cuando nosotros compramos estos viñedos allá por el año 2007, eh, del 2007 al 2017 que se lanzó el primer vino de Proyecto Las Compuertas, que es esto, ¿sí? Sí. El primer vino que se lanzó, estuvimos 10 años eh, haciendo microvinificaciones. Hicimos más de 1.200 microvinificaciones, porque veíamos que era muy distinto el vino que salía de un lugar de la finca versus otro lugar, versus otro lugar. Y fuimos haciendo experimentaciones en pequeñas parcelas y eso nos llevó, en cierta medida, a poder encontrar, ¿sí?, bien marcados los 5 suelos. Después hicimos los estudios correspondientes, ¿sí?, de los Usted suelos. es su hermano, Sí, sí, los dos. nosotros, los dos. Sí. Mas o que eu penso, Héctor, usted começou, por quê? Não, era uma família de viticultores, não tem tradição. Você e seu irmão, que passou, como decidiram? O que fizeram? São agrônomos, são enólogos formados? Que passou para, vou fazer uma vinícola, vou entrar nesse maluco? Mira, Felipe, yo soy el mayor de los 2 hermanos, somos 2 hermanos solamente. Nos llevamos 8 años de diferencia. Y yo quería estudiar agronomía, ¿sí? Pero bueno, desde muy chico tuve que empezar a trabajar porque en casa había que trabajar y no pude estudiar agronomía y empecé a estudiar enología, ¿sí? Y empecé a trabajar, desde los 18 años empecé a trabajar en una vinícola, ¿sí?, desde muy joven. Me recibí de enólogo, seguí trabajando, tuve la posibilidad de viajar y trabajar en España. Trabajé en el sur de Brasil, en Bento Gonçalves, en la zona de Vacarías. Estuve trabajando 2 años ahí. ¿Dónde? En ese momento yo trabajaba en una fábrica de suco concentrado, Tecnovindu Brasil. Sí. Y en ese momento estaba ya Valduga haciendo muy buenos vinos, Miolo, Adriano Miolo ya había venido a la Argentina a estudiar enología y estaba volviendo. Así que tuve la oportunidad de conocer todo ese desarrollo del sur de Brasil. Muy lindos vinos. Então, Sí. habla bem português. Pronto, vamos começar a falar. Mano falo, pero comprendo. Y cuando mi hermano también me siguió los pasos míos y estudió enología, y cuando se recibió de enólogo, me dijo, ¿y por qué no hacemos la licenciatura en enología? Hicimos la licenciatura en enología y los dos nos recibimos de licenciados en enología. Y yo estaba viviendo en Italia en el año 2000-2001 porque trabajaba para una vinícola italiana en Argentina, que es Alto Las Hormigas. Yo fui winemaker de Alto Las Hormigas. Y finales del 2001 decidí volver a la Argentina, en plena crisis de la Argentina. Y le dije a mi hermano, quiero que empecemos a desarrollar un proyecto tú y yo juntos. Lo mejor momento. Bueno, yo siempre digo, yo siempre digo que las crisis dan oportunidades. Sí.
Y a nosotros esa crisis nos dio una gran oportunidad y fue así que en el año 2002, con los únicos ahorros que teníamos, decidimos empezar a hacer vinos y empezamos haciendo 3.000 garrafas de vino. Así empezó nuestra historia. A lo largo de los años, eh, como yo hacía consultoría cenológica en otras bodegas, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer en ese momento a un periodista muy importante de One Spectator, ¿sí? Jay Smallsworth. Después Uhum. tuve la oportunidad de conocerlo a Jay Miller de One Advocate, ¿sí? Y, y así fue que empezamos a mandar nuestros vinos, nuestras muestras de vinos a Estados Unidos y tuvimos grandes reconocimientos. Eh, ingresamos al cuarto año de estar produciendo vinos, ingresamos en el Top 100, fuimos Best Buy con el Malbec, con la Bonarda. Y bueno, y así empezó nuestra carrera. Y un día decidí dejar todas las consultorías enológicas que estaba haciendo y abocarme 100% al proyecto Duriguti. Hoy tenemos 38 hectáreas de viñedos en las Próprio. compuertas propios. Estamos construyendo una pequeña bodega nueva, 100% en cemento, nada de acero inoxidable, 100% cemento, nada de barricas, solamente fure de entre 3.000 y 5.000 litros. Tinarras. Tinajas, sí, sí, Ah, tinajas también, tinajas. eh, Nos gusta mucho ese concepto y estamos muy enfocados, ¿sí? En las compuertas y trabajando con viñedos antiguos y buscando la máxima expresión de las compuertas. Y cuando hablo de la máxima expresión, estamos nas buscando, microvinificações que você estava falando de como sí, estão. pero lo más importante es que yo sueño algún día con que las compuertas sea una denominación de origen y no un vino, que no sea un varietal, que sea una denominación de origen como es en otras tantas partes del mundo, que uno venga a Mendoza, venga a Luján de Cuyo, venga a las compuertas y que diga quiero un vino de las compuertas, sin importar el varietal. Obviamente que por tener 300 hectáreas de Malbec, por definición, los vinos, la columna vertebral, ¿sí? Va a ser el Malbec, ¿sí? Pero mi sueño es no hablar más de un Malbec, no hablar más de un varietal, sino hablar de un terroir, lo que el terroir da, ¿sí? Este pensamento é muito interessante, muito interessante. Já ouvi muitas pessoas, muitos enólogos, estive 2 vezes em Mendonça, falar muito de Las Compuertas e realmente é um lugar muito especial. Esse trabalho seu é todo voltado para só as varietais ancestrais, mas também tem Malbec, tem os cortes, tem Cabernet Franc, mas como são esse resgate que como vocês trabalham esse resgate das cepas ancestrais? Como estão trabalhando diferente, fazendo vinificações mais do estilo mais antigo, mais modernas? O que vocês estão fazendo com as cepas A ver, ancestrais? vamos a hablar un poquito de la historia de Argentina. Argentina tiene una historia vitivinícola de más de 200 años, ¿sí? En la década del 70 hasta los años 70 se consumía mucho vino de uvas ancestrales, ¿sí? Después, y se consumían 90 litros per cápita de vino en Argentina. Después se empezó a consumir Cabernet Sauvignon, ¿sí? Y el consumo per cápita decayó. Después vino una reconversión vitivinícola y se empezó a difundir el Malbec en los años 90 y en los años 2000, ¿sí? Y hoy en día se está volviendo a recuperar, ¿sí? Todas esas cepas antiguas, ancestrales, que nosotros siempre tuvimos.
pero que nos olvidamos porque fuimos siguiendo una moda, porque fuimos cambiando, porque el mundo se globalizó. Hoy en día, ¿sí? Yo creo que los pequeños productores nos hemos dado cuenta del valor histórico que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Recuperando todas estas cepas ancestrales. Y ese es el trabajo que hoy está haciendo Duriguti. Duriguti empezó con Duriguti, con el label Duriguti, haciendo un Malbec que era un Malbec típico de Mendoza. Era blend de Malbec, 100% Malbec, pero eran blends de distintas regiones vitivinícolas de Mendoza, ¿sí? Después seguimos haciendo un Malbec de Altamira, por ejemplo, un single vineyard, y un Malbec de Las Compuertas, otro single vineyards. Y después empezamos a entender el concepto del terroir y del microterroir. Y hoy estamos hablando de una región vitivinícola. Entonces, Duriguti ha tenido la Sí. posibilidad de irse transformando, ¿sí? A medida que el tiempo fue pasando. Entonces, es muy simple de ahí en más entender cómo elaborar los vinos. Los vinos hay que elaborarlos como se elaboraban hace 100 años atrás, con una condición, ¿sí? Hay que tener tecnología, hay que tener conocimiento, ¿sí? Hay que tener sensibilidad, mucha sensibilidad, y hay que tener la menor intervención posible para que los vinos se expresen realmente como son. El hombre tiene que acompañar, ¿sí? El O hombre que é no tiene que mais transformar. importante é a uva que a vinificação, que a bodega. A uva Totalmente, e o terroir é mais importante que o processo de vinificação. totalmente, totalmente. Entonces, cuando uno elabora una cepa ancestral, cuando uno elabora un viñedo antiguo, cuando uno está concentrado en la región vitivinícola, hay que dejar que la uva se exprese como es. Entonces, no hay que buscar sobre extracción, no hay que buscar sobre colores, no hay que buscar sobre maduración. Siempre se dice que la fruta cae cuando está madura. Y uno Sim. tiene que interpretar eso, cuándo está realmente la fruta madura para que pueda ser transformada en un buen vino. Y para eso hay que conocer la región, para eso hay que vivir en la región, para eso hay que convivir con la gente de la región, hay que entender de la flora autóctona, hay que entender del microambiente, ¿sí? Hay que entender del suelo, hay que entender del agua. La parte enológica viene a acompañar nada más. É um caminho para ter o sucesso com a fruta. É só o caminho para a fruta desempenhar o melhor resultado. Você faz a vinificação só para expressar a fruta e não para cobrir o resultado do terroir. Eu acho que isso é Exactamente. o conceito importante. Os vinhedos são tratados de produção orgânica, biodinâmica, ou como que vocês pensam em relação a isso? Nosotros hace aproximadamente ya 8 años que estamos trabajando en una certificación exhausta del orgánico. ¿Qué pasa? Primero que todo hay que limpiar los suelos y segundo, ¿sí? Que es lo que hemos hecho en estos últimos años, hay que tener grandes reservorios de agua porque nosotros tenemos riego a manto, con agua del deshielo de la montaña, pero nuestra agua pasa por otros viñedos. Pasa por un viñedo, pasa por otro, y no todos los viñedos son trabajados de una manera orgánica. Entonces, Sim. primero hay que limpiar los suelos muy bien, después hay que tener grandes reservorios de agua y estar seguro que nuestras aguas son puras 100%. Entonces, Duriguti, en la vendimia 2020, en la zafra 2020, son los vinos con certificación orgánica 100%. 100%. ¿Sí? Y ahora estamos empezando a trabajar, ya dimos el primer paso, nuestro segundo paso es empezar a trabajar con lo biodinámico y lo autosustentable. Entonces, es el próximo paso que tiene Duriguti, ¿sí? En cada una de sus líneas de vinos, trabajar en la autosustentabilidad y volver a los conceptos de cómo uno vivía, porque al final del día yo vivo en la finca, yo vivo en mis viñedos, es mi filosofía de vida y es lo que yo le quiero transmitir
a mi familia y es lo que yo le quiero transmitir a mis consumidores, ¿sí? Y darle la garantización de que estamos haciendo un trabajo orgánico y cuidando el medio ambiente y expresando al máximo, ¿sí? El terroir. Esse cuidado que você tem, esse seu pensamento, você pode ter certeza que ele está expressado nos seus vinhos. Meus parabéns, Okay. porque os vinhos são de uma pureza e de uma identificação de terroir perfeitos. Eles são vibrantes, como todos os vinhos que a gente acaba degustando, biodinâmicos, orgânicos, eles têm essa vibrância, essa vibração de terroir. É difícil expressar isso para as pessoas, mas são vinhos muito interessantes do ponto de vista que eu diria, de originalidade, de autenticidade. Uma pessoa já perguntou sobre um vinho que vai ser o primeiro, que vamos degustar primeiro o Cara Sucia? Ok. Cara Sucia. Foi o meu primeiro contato com o Duriguti, porque vou lhe confessar, eu adorei o rótulo. Ah, sim? E eu gostaria que você me contasse sobre esse rótulo. O que é este caminhão aqui? Cara Sucia es un concepto de volver a los orígenes. Yo nací en un pueblo que se llama Rivadavia, que es una de las regiones vitivinícolas de Mendoza. Mendoza tiene prácticamente el 75% de la producción de vinos de la Argentina. Y el 80% de los vinos que se producen en Mendoza son de una zona que se denomina la zona este, que es una zona que está entre 350 y 400 metros sobre el nivel del mar, es una zona más cálida, y es una zona donde se hace más vinos de volumen que de calidad, ¿sí? Yo nací en esa zona, después me mudé y me fui, como se dice, a primera zona, a hacer vinos en la montaña, vinos de montaña. Y volver a nuestros orígenes, a los viñedos que nos vieron nacer, ¿sí? Y que eran los vinos que tomaban mis abuelos, mis padres, mis tíos. Era el vino de todos los días. En Argentina en ese momento se hablaba del vino, el blanco, el Chablis, y el tinto, el Borgoña. Típicos vinos de denominación de origen francesa. Bueno, por un tema de denominación de origen, no se pudieron llamar más Chablis y Borgoñas y se llamaron tintos y blancos comunes. Sí. Bueno, volver a nosotros a hacer vinos de nuestra región, ¿sí? Dijimos, ¿qué queremos hacer? El vino que tomaban nuestros abuelos, el vino que se tomaba todos los días en la mesa al almuerzo o a la cena. Y para eso, ¿qué hicimos? Fuimos a buscar esos viñedos que son de concepto de pergola system, de parrales, muy antiguos, que tienen variedades como Sangiovese, variedades como Bonarda, Beiquiñol, ¿sí? Tiene nunca Syrah. había oído hablar de Sí. Y bueno, y todas esas variedades están plantadas todas juntas, todas mezcladas. Ya es el coupage, ¿sí? Viene del viñedo y se hace la cofermentación desde el viñedo. Entonces, son vinos que no tienen una identificación de origen de un varietal. Ah, ¿sí? Es un field blend. Es un field blend y directamente en el viñedo. Você só traz o vinhedo para a vinícola. Você pega as uvas. Estou aqui, trago para cá todas as uvas ácidas, Sangiovese, Beiquiñol, a acidez muito alta. Sí. Acidez natural alta. Y el concepto de estos vinos es, se vinifican en huevos de cemento, de pequeños reservorios de huevos de cemento, de 3.000 litros aproximadamente. Se hace la fermentación alcohólica. Yo siempre, toda mi vida he trabajado con levaduras autóctonas, nunca con levaduras seleccionadas. No, pues yo creo mucho en la autenticidad del producto y Mendoza tiene la característica de tener 300 días de sol. Con esos 300 días de sol, ¿sí?
por lo general no tenemos problemas de botrytis, por lo general no tenemos problemas de humedad, las maduraciones son buenas y la flora microbiana, las levaduras que vienen del campo, son muy buenas. Entonces, a mí me gusta trabajar con esas levaduras, que son las levaduras autóctonas, y no trabajar con levaduras seleccionadas. ¿Por qué? Porque yo me considero un winemaker o un enólogo que hago vinos de añada y me gusta que el año se exprese realmente como es. Y para eso la levadura es muy importante. Essa ¿Sí? levedura que está que o Hector está falando que é autóctone, pessoal, é a levedura que está na própria uva, está lá no vinhedo. É Sí, uma levedura que você não compra ela está no. lá já. Algumas vezes a gente ouve falar que as leveduras autóctones elas são um pouco mais sensíveis à fermentação e algumas morrem durante o processo, e algumas são selecionadas durante o processo. Como lidar com essas leveduras e a fermentação? Como controlar essa fermentação de leveduras que são autóctones? É lógico que você já as conhece, né? Elas são autóctones, mas são conhecidas. Mira, las levaduras naturales, ¿sí? No es un solo género de levadura, hay muchos géneros de levaduras en el campo. Es como lo que está pasando hoy con el COVID-19. Nadie sabe específicamente porque no hay una vacuna, pero sí sabe que se va mutando. Y en cada país, ¿sí? Tiene una forma distinta de Sim. comportamiento, ¿sí? Y una adaptación distinta. Con la levadura pasa lo mismo. Entonces vienen muchos géneros de levaduras desde el campo a la bodega. La levadura tiene la particularidad de comer azúcar, ¿sí? Y entregar alcohol. El alcohol empieza a ser selectivo, entonces las levaduras, ¿sí? Que son de baja resistencia se van muriendo y van apareciendo las levaduras de más alta resistencia. Y entonces en una fermentación podemos tener 5 o 6 géneros de levaduras que van trabajando hasta que terminan el proceso de fermentación. Por eso que esos vinos tienen una característica de terroir, ¿sí? Exato. É Por uma eso, seleção natural das próprias natural. leveduras. Natural. Y lo que sí hay que tener es mucho cuidado, ¿sí? Con las temperaturas, hay que tener mucho cuidado con la higiene, ¿sí? Hay que seguir todos los días el proceso de fermentación, ¿sí? Para controlar que las levaduras estén activamente todo el tiempo. Aí, pessoal, é que entra a diferença entre você fazer vinhos lá no passado, onde você não tinha os processos que o Hector está falando, ou seja, os processos modernos de controle de temperatura, aí eles ajudam a gente só a conduzir melhor o processo. Correto, Hector? Eu acho que Es así, a modernidade ela veio para ajudar, ela não pode atrapalhar a condução do exactamente, processo natural do vinho. E falando exactamente. do Carasúcia, o que você fala especificamente desse vinho aqui, que a minha introdução no Doriguti foi com ele, e continua sendo um dos meus preferidos. Ok, gracias. Bueno, el concepto que tenemos con cara sucia, que es un vino que tiene taninos que son amables, tienen una acidez natural, ¿sí? Eh, Tienen una relación de alcohol y de acidez que es correcta, no son vinos Sim. sobrealcohólicos, y tienen una nariz que pasa por el estado de las hierbas, de las flores y de la fruta roja, porque hay un mundo, hay un universo de variedades São tintas. Depende de, centos sí, son seis varietales que tiene aproximadamente. ¿Mm? perfeito. Eh, y son vinos que se elaboran en huevo de concreto, son vinos que no tienen madera, sin madera, son vinos que, terminado el proceso de fermentación alcohólica, se hace la fermentación maloláctica natural, y después los vinos se los guarda en los huevos de cemento, no se agrega clarificante, no se filtran y no se estabilizan por fríos. Naturalmente, como está en el huevo que precipitó, va a la botella. Y son vinos que
prácticamente son sin sulfito, porque la dosis de sulfito que tiene es mínima, que se agrega solamente en la fermentación, no en la conservación. ¿Sí? Entendo. Porque estamos Esse, yendo a este concepto de que el vino tiene que ser puro. ó, eles estão perguntando o que estamos bebendo. Estamos Cara Cara Sucia sucia. Blend. Ó, pontinhos aqui, ó. Vou falar sempre desses pontinhos aqui. Ele está sempre ganhando pontos. Não, eu não tomo vinhos por pontos, mas eles são importantes do ponto de vista de Comercial. mercado, de orientação. É um reconhecimento. Não deixa de ser um reconhecimento, mas o ponto aqui, para mim, ele só confirma a qualidade do seu vinho. Para mim é um vinho extremamente gastronômico. Ok. A gente não pode fazer parrilha aqui, não pode juntar pessoas. Então eu fiz o meu grelhado, a minha carne aqui mesmo e combinou perfeitamente. Aqui tem estrutura suficiente, tem acidez para aguentar. Temos no Brasil, sim, Sumaya, quem traz os vinhos do Hector e do irmão deles, dos irmãos Duriguti, é a Domínio Cassis, no Brasil. Cassis. E os preços são excepcionais, você contando em relação à crise. Então, sugiro vocês entrarem no site lá da Domínio Cassis, conhecer o site da Duriguti Winemakers, também é muito interessante. É um site muito bonito de você passear, muito legal. E eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o Hector, porque esse vinho aqui é espetacular. Esse caminhão você não me contou aqui da história desse rótulo. Ese camión es del año 1947. Se denomina en el 1900, del 45 en adelante, en Argentina los gobiernos que tuvimos no dejaban importar camiones de otras partes del mundo. Entonces se pusieron fábricas locales a hacer camiones y este camión se llama Federal porque es un camión que se hizo en Argentina. Y fue el primer camión federal de la Federación Argentina, ¿sí? Bueno, un tío mío era el dueño de este camión, ¿sí? Que es del año 1947, que es el mismo año que nació nuestra mamá. Y después que pasaron los años, yo dije, cuando yo empecé a tener ya mi vinícola, le dije a mis primos que quería comprar el camión y que quedara en el legado de la familia. Y como yo me había criado desde chico entre los viñedos y con este camión, fue un homenaje a volver a los orígenes con un camión de la familia, ¿sí? Y recordar toda esa linda historia de estos vinos y estas Muito etiquetas. bacana essa história. Eu adoro essas histórias de família. E esse é o blend, gente. Cara Sucia são 4 vinhos. Sí, tenemos un blanco, ¿sí? Que también es un blend. Tenemos una cereza, ¿sí? Que es la cereza viene de la familia de las uvas criollas. ¿Sí? Hay un Sangiovese, 100% Sangiovese. Está el tinto de cepas tradicionales, que es el vino que estamos degustando. Y ahora vamos a sacar un Nebbiolo, 100% Nebbiolo. Opa! Sí, sí, Nebbiolo. Nebbiolo. Eu adoro Nebbiolo. É a minha uva predileta, assim, entre aspas. Ah, sí? Sim. Mas eu vou ficar de olho, porque o Martin acabou de receber a nova leva e eu queria ter o cereza aqui, mas não chegou na minha mão ainda o cereza para degustar. Mas em breve estará postado devidamente aqui no Instagram, gente. O próximo passo que nós vamos degustar é uma uva que eu já tinha ouvido falar, mas esse vinho eu não tinha degustado até hoje. É um vinho bem clarinho, de uma uva chamada Cordisco. E esse aí a gente já passa para o Proyecto Las Compuertas 2019. E aí eu gostaria que o Hector falasse um pouco deste vinho agora, que é do Proyecto. Cordisco es una variedad italiana que en Italia se llama Montepulciano d'Abruzzo.
como es una denominación de origen, ¿sí?, en la región de Abruzzo, en Argentina no se podía llamar más Montepulciano de Abruzzo y tomó el nombre de Cordisco. En Argentina hay muy poquito plantado de Cordisco y de hecho este Cordisco yo lo conseguí de un pequeño viticultor que lo había traído su abuelo cuando vino escapando de la Segunda Guerra Mundial de Italia y llegó a la Argentina, trajo vides de Montepulciano. La plantaron y la tercera generación les quedaba aproximadamente 1 hectárea de Cordisco. Y me dieron las estacas para que yo pudiese plantar este Cordisco en mi viñedo. Como yo también provengo de una familia de descendientes de italianos, ¿sí? Me pidieron que no se perdiera la tradición vitivinícola, entonces nosotros hemos seguido con esta tradición vitivinícola de el Cordisco. Bueno, el Cordisco en Argentina tiene una característica. No es como el Montepulciano en Italia, que el Montepulciano es un vino que tiene color, cuerpo, estructura, ¿sí?, taninos más agresivos. En Argentina es totalmente distinto. Pareciera que es más de la familia de los Pinot Noir, porque son vinos que son elegantes, porque en nariz son elegantes, tienen mucha hierba fresca, ¿sí? Tienen una acidez natural muy importante, son vinos que tienen una concentración de alcohol que no supera los 13 grados, ¿sí? Y son vinos fáciles de beber, son vinos bebibles 100%, Muito. vinos Está gastronómicos. tendo uma briga aqui na live. Eu falei que eu não tinha o Cereza e o Pedro, que é um conhecido nosso aqui, que tem uma loja, comprou todos os Cerezas do Martin. ¿Así? E ele está dizendo aqui que está lá na loja dele. Eu falei, Pedro, puxa, você comprou tudo. Está fazendo Bien, sucesso Pedro. mesmo. Muy Bueno. bien, Pedro. Muy bien, muy bien. Así que esa es la característica del Cordisco, ¿sí? Nosotros hacemos solamente por año 3.000 garrafas. Son 500 caixas de 6 botellas. Es muy poquito Aqui lo que se temos hace. 3.000 botellas. Muito. Sí. E a característica de álcool, 12%. Sí, sí. Lo máximo Oh, que da es 12,5, 12,8, lo máximo que puede dar en un año un poco más caliente, como por ejemplo el 2020, que fue un año un poquito más caliente. El alcohol va a ser un poquito más alto, pero por lo general son vinos que tienen entre 12, 12,5 de alcohol. Son vinos de baja graduación alcohólica. Para quem procura vinhos hoje em dia de menos de 13%, porque está difícil achar um vinho com menos de 13, 13,5%, tá aí, gente, a dica, porque é uma delícia de beber, é super fácil, vai combinar com um monte de coisas também. É o Montepulciano da Argentina aqui, ó. Sí, señor. Mas muito, Sí, sí. muito bom, muito bom. O Héctor, o projeto Las Compuertas é muito amplo. E aqui eu estou com um vinho também, que é uma uva que está despontando na Argentina como uma das uvas, vários críticos estão falando que ela tem um potencial maior até que a Malbec, eu já ouvi essa história. E tem gente que gosta mais dela do que da própria Malbec, que é a Cabernet Franc. Teve vinhos muito... Esse vinho, gente, tem 94 pontos do Tinhatic também. Olha os pontos de novo, estou falando. Ó. Mas todos os vinhos da Duriguti estão muito bem pontuados. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua impressão de vinificar um Cabernet Franc na Argentina. Ela é uma uva mãe de várias uvas aí, mãe da Cabernet Sauvignon, mãe da Merlot, mãe da Carmenère, ela é mãe de várias uvas e é uma uva muito versátil e dá resultados excelentes, principalmente na Argentina. O que você poderia nos contar sobre esse vinho, Hector? Bueno, este Cabernet Franc
¿sí? Es un Cabernet Franc que el material genético de una selección masal, ¿sí? Tiene más de 100 años. ¿Mm? Y yo fui reproduciendo estas pequeñas plantas que fui encontrando de Cabernet Franc mezcladas entre otros viñedos en mi finca y las fui reproduciendo porque yo quería tener mi propio material genético. Entonces, estamos tomando un Cabernet Franc que está plantado en el año 2015, pero con material genético en las compuertas que tiene más de 100 años. ¿Está? Este es el primer viñedo que se planta en las compuertas con una densidad de planta de 9.200 plantas por hectárea. 9.200 plantas por hectárea. Es muchísimo. Pero ¿qué pasa? Muchísimo. Parece Bordeaux. Parece Bordeaux, exactamente. ¿Y qué pasa? Con esa densidad de plantas nos aseguramos que los Cabernet Franc maduren bien, porque estamos en una zona de 1.150 metros sobre el nivel del mar, es una zona fría. Entonces estamos tomando un Cabernet Franc de zona fría, que la característica principal de estos Cabernet Franc, ¿sí? Que son Cabernet Franc muy elegantes, no son Cabernet Franc que huelen a piracina, a pimientos, son Cabernet Franc que son herbales, que son florales, ¿sí? Floral é muito floral, né? Es muy floral, exactamente. Esa es la característica principal y que los taninos, ¿sí? Son taninos suaves, ¿sí? No son taninos agresivos, no son taninos secantes. Tienen muy buen medio y final de boca. El Cabernet Franc de las compuertas es muy, pero muy elegante, ¿sí? Muito elegante. É muita densidade e muito a extração muito elegante, muito concentrado. Eu acho que você conseguiu um belo trabalho com esse Cabernet Franc também. Mais uma vez, parabéns, né? Não tem vinho ruim ainda do Iguchi. Mas o projeto tem mais quantos, são quantos vinhos, Héctor, o projeto? De Proyecto Las Compuertas tenemos, ahora hemos plantado, el año pasado hemos plantado 2 varietales blancos en nuestra finca. Hemos plantado Semillón y Marsalán, ¿sí? Para hacer el corte de las compuertas, que sea 100% el vino de las compuertas, sin hablar del varietal. Entonces, va a haber un blanco. Em tinajas? En este momento lo estoy haciendo en huevos de cemento, en ánforas de cemento. Ánforas. Vamos por ese camino, sí, sí. En esa bodega no va a haber acero inoxidable, no hay acero inoxidable. Es 100% cemento, tinajas, fudres, huevos de cemento. Estamos en esa búsqueda incansable de lo que es la característica del terroir y de los vinos ancestrales, ¿no? Y tenemos un tinto que es la Bonarda, que para nosotros lo denominamos Charbono, Charbono como en Estados Unidos. Tenemos el Cordisco, tenemos una criolla, después un Malbec, que lo denominamos Malbec 5 suelos, porque hay 5 suelos distintos de Malbec. Un Malbec más que se llama Malbec 1914, que viene de un suelo netamente arcilloso, que es arcilla pura. Se hacen 2.000 botellas de un vino de un suelo arcilloso. Después tenemos el Cabernet Franc y tenemos un vino de corte que se llama Victoria, que es el nombre de nuestra mamá, que es el top de line, top de línea, que es una mezcla que tiene Malbec, Cap Franc, Petit Verdot, Charbono y Cordisco. Perfeito. Eso es una mezcla. São as 2 linhas que temos em Brasil, Cara Sucia e Projeto Las Compuertas, basicamente. Muito sí. Bueno. Uma outra perguntita, porque me gusta muito de las tinajas, porque gostaria de saber também sobre os ovos de cimento. Você acha que o comportamento da fermentação
nos ovos de cimento? É cientificamente comprovada aquela rotação da fermentação durante a fermentação em ovos de cimento, nos huevos? Sí, eso es cierto, pero es más cierto en los blancos que en los tintos. ¿Por Essa é a qué? pergunta. ¿Por qué? Porque en el tinto él se fermenta con la piel, con la cáscara. Sim, Entonces la piel y la cáscara se van siempre arriba y uno tiene que estar constantemente mojando el sombrero, haciendo un removido del líquido. Entonces uno lo hace manualmente y hace 3 o 4 movimientos diarios, cuando en los vinos blancos se da solo este fenómeno. Nosotros hemos ideado un huevo de cemento, ¿sí? Que podríamos decir que es así, a la inversa, cosa que la mayor parte del huevo esté arriba, sim. ¿sí? Y la parte más angosta esté abajo. ¿Por qué hacemos eso? Porque es una manera de mantener una mayor superficie, ¿sí? De la cáscara con el líquido y por ende tenemos una mejor extracción, porque la fermentación de los tintos se hace con cáscara. Entonces, al aumentar la superficie de contacto, o sea que el huevo esté invertido, ¿sí? Tenemos la posibilidad de tener un mayor contacto del líquido con el ollejo y eso hace que podamos extraer mejor las características de la uva. São os primeiros que estão haciendo. Eh, sí, 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 somos los Já, primeros, mas somos los já, primeros. já estão haciendo los vinos Sí, como sí, esses, sí, não? sí, sí, sí. Todos estos vinos de las compuertas están hechos en ese tipo de recipientes, ¿sí? Perfeito. Sí, Héctor, sí. nós temos 2 minutos, porque não temos muito mais tempo no live. Gostaria de agradecer usted, agradecer a Domínio Cassis por los vinos. Gostaria que você se despedisse de todos aqui e gostaria de convidá-lo para retornar, para volver acá em outra live, para falar de criolla, mas de cereza e outras variedades, em outra Ok, oportunidade. ok. Bueno, Felipe, ha sido un placer haber hablado contigo, haber tenido este live. Quiero agradecerte por tu tiempo, quiero agradecerle a la gente de One School, a Dominio Casís, ¿sí? Y a todos los oyentes que nos han estado acompañando por darnos la oportunidad de poder conversar en vivo. A mí Brasil es un país que me encanta realmente. Yo, como te dije, viví en el sur de Brasil, conozco mucho Brasil y siempre es un país que me recibe muy bien cuando voy. Así que encantado de cuando pase toda esta pandemia, de volver a visitarlos y de compartir con nuestro público y con nuestro pueblo de Brasil, que tanto... Perfeito. Mi casa, su casa. Igualmente por acá, igualmente por Argentina. Bueno, Perfeito. muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer haber hablado contigo. Muito obrigado pelos ensinamentos. Desculpe pelo portunhol, gente. Mais uma vez, muito obrigado por permanecerem aqui conosco. E acompanhem a gente aí no Instagram e acompanhem a Doriguti aí, que tem muita coisa bacana. Entrem lá no site, vocês não vão se arrepender. Só tem coisa bacana. Tchau, gente. Tudo de Chao, bom. chao. Salud, Obrigado. salud, Salud. salud.